Querida comunidad de Culturicidio, nos volvemos a encontrar. Vamos a compartir un nuevo video, en esta ocasión ante una fecha muy importante, el Día del Niño Paraguayo, que no es una celebración, es la conmemoración de un trágico acontecimiento, lo que aconteció el 16 de agosto de 1869, cuando 3.500 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 soldados del ejército del Brasil en la tristemente célebre Guerra de la Triple Alianza. Te recuerdo tres cosas que siempre suelo comentar antes de empezar a narrar. La primera, recordar que es un canal de YouTube totalmente gratuito. Te invito a suscribirte. Si te gusta, si te agrada su contenido, compartilo y ponele me gusta. Voy a leer algo que escribí en mi novela La próxima lluvia, que es el diario de guerra de un excombatiente de la batalla de Acostañú. Fui soldado del ejército paraguayo a los 10 años, pero eso no importa. Tampoco importa demasiado contar cómo entré en él ni cómo él entró en mí. No tuve opción. Tampoco la tuvo el Paraguay que éramos. Sentía terror y temblaba al principio. Mi madre, María Amanda, me dijo al despedirse de mí que me seguiría y se convertiría en mi sombra protectora, que acamparía, como otras madres, cerca de donde anduviéramos y que mi destino era el suyo. Yo ardía de odio cada vez que recordaba que mi padre había muerto por defender su tierra en la batalla de Abaí el 11 de diciembre de 1868. Más tarde también murieron mis tíos en el invierno de 1869. Yo era el único varón que quedaba en mi familia. En enero Asunción había sido ocupada, completamente saqueada e incendiada por el enemigo. Nuestras mujeres violadas y la población masacrada. De ellas solo quedaban ruinas y miseria. Nuestro ejército ya estaba en retirada. El mariscal Francisco Solano López no quiso rendirse. Rechazó categóricamente las intimaciones extranjeras y los pedidos y consejos de sus camaradas. Prometía continuar luchando hasta el final. A escondidas, no pocos rumoreaban que estaba loco y nos llevaría a todos al suicidio. Ese fue el fin de nuestra infancia. Como la mayoría de nuestros padres, tíos o hermanos mayores estaban muertos o prisioneros, llegaba así el tiempo en que debíamos dejar de ser niños y luchar junto a las mujeres, nuestras madres y hermanas, en el ejército, para seguir resistiendo la inminencia de una derrota que sabíamos ya que significaba nuestra destrucción como pueblo. Después de haber perdido los combates de Loma Valentín y Piribebuy, en donde a falta de pólvora se cargaron los cañones con vidrio, piedras y hasta arena, Solano López supo que la guerra estaba irremediablemente perdida. Lo sabía desde un año antes nuestro enemigo, pero el emperador del Brasil y los gobernantes de Buenos Aires querían nuestra destrucción total. En las primeras horas de la tarde del 13 de agosto de 1869, Solano López y la tropa que lo acompañaba emprendieron el comienzo de su marcha final con destino a Caraguatay. Llegó a la noche, ordenó fortificar la entrada de la picada que llevaba hasta ese pueblo y dejó allí 1.200 hombres con algunos cañones al mando del coronel Hermosa. El 15 de agosto llegó a Caacupé el conde Deu, príncipe francés, general del ejército del Imperio del Brasil. Al ver que la retirada de las tropas paraguayas fue total, su primera reacción fue de sorpresa y decepción. Pero cuando se enteró de que una columna nuestra marchaba lentamente a través de una picada rumbo a la llanura de Barrero Grande, encomendó al mariscal Carneiro Monteiro que avanzara de inmediato hacia ese pueblo para cortarnos la retirada. El alba del 16 de agosto entró en escena al alba
del 16 de agosto entró en escena el primer cuerpo del ejército brasileño bajo el mando del general Mena Barreto. Unas horas más tarde, la vanguardia de ese ejército iniciaba los primeros disparos hacia nuestra retaguardia. Escuchábamos también a lo lejos el fuego de nuestra artillería rechazar las primeras arremetidas de la tropa del general Cámara en la entrada de la picada de Guareguatay. Me encontraba junto a 3.500 niños paraguayos de entre 6 y 15 años en la costa Ñu, en la confluencia de los arroyos Yubirí y Piribebuy, al que llamábamos Ipaú. Acompañábamos a un batallón de 500 veteranos sobrevivientes de lo que había sido la sexta infantería. También había ancianos y estaban algunas de nuestras madres. Ellas habían asumido la tarea que les encomendaron, disimular lo más que pudieran la infancia que todavía llevábamos en el cuerpo, para que el enemigo nos confundiera con adultos y combatiera con nosotros. Trataron de disfrazarnos de hombres con falsas barbas hechas con granos de choclo pintadas con carbón. Miré a mi madre mientras lo hacía y ni a ella ni a mí nos salió una sola palabra. Lloré en silencio contra sus pechos. Era pleno mediodía y la batalla llegaba a sus instantes culminantes. La perdíamos irremediablemente. Nosotros por entonces solo observábamos o colaborábamos en el traslado y disposición de armas y pertrechos. Se combatía desde las primeras luces del amanecer. Una nueva carga de los hombres del conde Deu fue rechazada por la tropa de caballeros. Las orillas del arroyo quedaban sembradas de cadáveres. El ejército brasileño buscó vadear por otro sitio tras fracasar en su ataque frontal. El resto del ejército que le quedaba a Caballero consiguió hacerse fuerte sobre el puente Piribebuy tras contener un nuevo avance de los brasileños. Ya era de tarde y el sol de agosto nos encandilaba la visión. La estocada final llegó desde la retaguardia, porque la caballería brasileña del segundo cuerpo del ejército imperial había alcanzado al fin la ancha planicie del campo de batalla de Acostañú, lo que obligó a Caballero a dividir sus escasas fuerzas e intentar frenar 2 ataques simultáneos. La infantería brasileña consiguió cruzar el río. Su ataque fue devastador. Sufrimos grandes bajas. Cada vez que vuelvo a este último momento de la batalla, congelado e intacto para siempre en mi memoria, regreso al campo grande de Acostañú y nos veo al borde de ingresar en ese abismo de la verdad de uno mismo que es muy difícil de soportar, porque allí, ante lo que es capaz o no de hacer un hombre a otro hombre, cada uno de nosotros se encuentra a su propia medida, la talla exacta de la que está hecho. Después, si se sobrevive, hay que aprender a vivir con eso que se descubrió. Veo a los niños más grandes entrar en combate, sus rostros crispados, desencajados por una mezcla siniestra de miedo, espanto, súbita furia, valentía. Veo a Ramón, el más alto de nosotros, perder un brazo, a José luchar con bravura contra 2 brasileños. Veo miembros arrancados por todas partes, piernas y brazos, de niños que yacen ahora como carne gimiente, atrapada en un solo grito que tapa el ruido de los disparos, de los cascos de los caballos, los insultos en portugués y en guaraní. Veo a los niños más pequeños correr aterrorizados cuando la infantería se lanza sobre nosotros. Veo a Andrés, de 6 años, llorar y aferrarse a las piernas de un soldado brasileño rogándolo que no lo mate. Veo cómo ese hombre lo degüella. Veo esta escena repetirse y multiplicarse a mi lado e inmovilizarme. Veo un grupo de madres salir de la selva en la que estaban escondidas, siguiendo con angustia indecible el desarrollo de la batalla. Escucho sus gritos desgarrar el aire y extenderse en un tiempo sin tiempo para imponerse a cualquier ruido, a cualquier otro grito. Las veo tomar las lanzas y correr hacia donde estamos nosotros, mirarnos a los ojos, decirnos sin palabras o con ellas que iban a enfrentar a la muerte.
putearlos a nuestros enemigos con la lengua que nos enseñaron, comandar con sus cabelleras ahora al viento este ejército de mendigos que se resiste a ser carne de cuervos o esclavos. Veo a mi madre entre ellas, pero no busca comandar ningún ataque, me busca a mí. Veo como los niños más grandes siguen a esas mujeres y se enfrentan con su solo coraje irredento ante lo imposible. Veo de pronto como un soldado a caballo está a punto de alcanzarme con su bayoneta, pero no sé cómo mi mamá llega antes con su lanza y se la clava en medio del pecho. Veo cómo se arroja sobre mí, me tumba al suelo, que hiera sangre, boste y pólvora, me abraza fuerte segundos antes de que una columna entera de jinetes pase sobre nuestras cabezas. Cuando la muerte termine de pasar por encima de nosotros, veo que todo está concluido y están haciendo prisioneros a los niños que sobrevivimos. Mi madre me arrastra de un tirón y huimos hacia el interior de la selva. Cae la tarde sobre Costañú. Las madres que sobreviven y las que siguen saliendo de la selva tratan ahora de rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer a los sobrevivientes. Entonces descubrimos que en la guerra el mal no tiene ningún límite. El conde Deu, príncipe francés, ordena incendiar la maleza para exterminar de esta tierra maldita hasta el feto del vientre de la mujer paraguaya. Veo a niños como yo convertido en llamaradas vivientes correr y lanzar gritos que jamás pensé que podían provenir de persona alguna. Veo sus cadáveres calcinados, veo arder también a sus madres y veo la mano de mi madre taparme la boca para que el grito de horror que está ascendiendo como fuego líquido por mi garganta se ahogue dentro de mí y se vaya muriendo, abriéndome un tajo que me rompe el corazón. Pero todavía nos estaba reservado un castigo aún más cruel, porque el conde manda a sus hombres a cercar el hospital de Piribebuy, mantener en su interior a los enfermos, en su mayoría niños y jóvenes, y ordena incendiarlo. Veo a lo lejos el hospital en llamas, cercado por los soldados brasileños. Los veo empujar a punta de bayoneta hacia las llamas a los pocos enfermos que logran salir del fuego. Escucho sus gritos, escucho los gritos de mis compatriotas cuya carne está ardiendo en este infierno del que mi mamá busca salvarme. Todavía los escucho, me salva la vida. Ahora que lo pienso mejor, debo escribir que me la vuelve a dar. Después solo veo mis pies y sus pies descalzos internándonos en el vientre abovedado de la selva. Supe, meses después, cuando bajando hacia el sur llegamos con mi madre a las afueras de Asunción, tras recorrer más de 70 kilómetros que según los aliados y el gobierno títere de facto que se había instalado en la que fuera nuestra ciudad capital, en la batalla de Costañú, solo habíamos sobrevivido 700 paraguayos, mientras el enemigo solo había sufrido 50 bajas. Vimos de lejos los cadáveres todavía sin sepultar, exhibidos como un macabro recuerdo y amenaza. Vimos a los cuervos sobrevolar esas calles y alimentarse de ellos. Vimos a mendigos, mujeres y niños que también parecían cadáveres o que pronto lo serían. Supe en toda esa travesía tierra adentro lo que no hubiera querido saber jamás. Y supe en todo ese penoso errar con mi madre por selva, ríos, caminos polvorientos y fangosos, lo que es el hambre y la sed, la intemperie ante el sol, la lluvia y la tormenta, pero por sobre todas las cosas supe que la voluntad de mi madre por salvarme era inquebrantable. A los pocos días de nuestra huida a Costañú, agotado de tanto caminar, con fiebre, hambre y sed, me senté bajo la sombra de un árbol en plena siesta. Vi a mi madre sentarse a mi lado, vi sus pies lastimados, su rostro surcado por arrugas, ajado, pero todavía hermoso a sus 30 años. Vi su cuerpo flaco pero aún fuerte, vi cómo sacaba sus pechos fuera de la camisa que alguna vez había sido blanca. Vi sus pezones hinchados, brillando por el resplandor de un rayo de sol que se posó en ellos
y vi cómo tomaba mi cabeza y la inclinaba contra sus pechos, llenos de la leche que no había podido darle a mi hermano, que había nacido muerto hacía 2 meses. Y me vi con la boca y los labios resecos, aferrados ahora a los pezones de mi madre, buscar desesperadamente la vida que se me estaba escapando. Supe entonces, mientras su leche bajaba por mi garganta, que esa mujer merecía que viviera y me convirtiera en un hombre libre. En memoria de los niños de la batalla de Acostañó.